Buenas tardes, les saluda Javier Penny para darles el informe bursátil preparado por la carrera de Economía desde el Laboratorio de Mercado de Capitales de la Universidad de Lima. Gracias, profesor Penny. A continuación presentaremos las noticias más relevantes que afectaron a los principales mercados en la semana. Los mercados estadounidenses presentaron rendimientos mixtos. El lunes fue bautizado como lunes negro tras una venta masiva de acciones estadounidenses, impulsada por el creciente temor a una recesión en Estados Unidos. Esto se debió a la inesperada alza en la tasa de desempleo, que subió en julio en 4.3%, superando las previsiones. Otro factor importante fue el incremento de las tasas de interés en Japón. A media semana se mostró una clara señal de moderación tras la histórica volatilidad en los mercados financieros de Japón. En respuesta, las autoridades japonesas se comprometieron a no aumentar las tasas de interés mientras persista la inestabilidad en los mercados. El jueves se observó optimismo luego de aliviantes datos del mercado laboral, pues las peticiones iniciales de subsidio por desempleo fueron inferiores a las 240.000 previstas. En Asia se presentaron rendimientos mixtos. El lunes se observaron rendimientos negativos por el temor a la recesión estadounidense y por la expansión de la actividad de los servicios chinos sobre lo esperado. Acompañado a esto, el mercado esperaba señales claras de un repunte, de forma que las autoridades adoptaran medidas de apoyo a la política económica. Por otro lado, para Japón se convertiría en uno de sus peores días luego de subir su tasa de interés y dar señales para continuar con dicha subida. A pesar de ello, a mediados de semana se afirmó que no se subirían más los tipos de interés si hay inestabilidad, pero algunos miembros del Banco Central consideran que la tasa debería llevarse al menos al 1%. Para Australia, los rendimientos fueron positivos. Sin embargo, su Banco Central mantuvo sus tipos de interés advirtiendo que la inflación continúa alta y no se prevé un recorte en el corto plazo. A nivel europeo se registraron rendimientos mixtos. La semana inició en negativo debido a la preocupación por la subida de tipos de interés en los principales bancos centrales y un débil informe de empleo en Estados Unidos. Las aseguradoras Allianz, AXA e ING cayeron más del 2.5%, mientras que las energéticas como Total Energies descendieron cerca de 3%. Tras una recuperación global el lunes, el sector bancario lideró las ganancias el miércoles. Sin embargo, al cierre de la semana, los rendimientos fueron mixtos, influenciados por el temor a una posible recesión en Estados Unidos y por los resultados empresariales. Junto a ello, se creyó que la desaceleración económica y la expectativa de una política más flexible de la Reserva Federal alimentaron las especulaciones de que el Banco Central Europeo podría recortar las tasas de interés. En el ámbito nacional, la Bolsa de Valores de Lima estaría cerrando su semana con resultados negativos, con un tipo de cambio de 3.7227 soles por dólar. Entre las noticias más importantes de la semana, tenemos que el BCRP decidió la reducción de la tasa de referencia a 5.50%, indicando que la inflación subyacente seguirá una tendencia decreciente y la inflación anual se situará alrededor del rango meta. Por otro lado, se comunicó que si en los próximos meses el MEF no logra controlar el déficit, las posibilidades de consumir ahorros se limitarán y se tendrá que pasar a la evaluación de la deuda pública. Respecto al cobre, este disminuyó en 22% como consecuencia de la debilidad de la economía china. Finalmente, en el ámbito empresarial, Volcan lanzó una oferta de canje de bonos actuales por nuevas notas a mayor plazo y con mayores rendimientos. En consecuencia a ello, las calificadoras Fitch Ratings y Moody's subieron la calificación de esta empresa. Ahora veamos las acciones corporativas peruanas que registraron las mayores ganancias en la semana. La que obtuvo mejor desempeño fue InRetail Perú Corp con un resultado positivo de 1.35%, acompañado por Credicorp con un aumento de 0.74% y por último Volcan con una evolución de 0.50%. Por otro lado, la que registró mayores pérdidas fue Alta Copper con una caída de 20.88%, seguido de las acciones de Acero Arequipa con una disminución de 6.36% y por último Buenaventura con una variación negativa de 4.85%. En cuanto a los ETFs, al día de hoy el EPU registró una depreciación de 0.48%, replicando así la dinámica del mercado peruano. En cuanto a las divisas, al día de hoy tenemos al sol peruano cotizando en 3.7227 soles por dólar, lo que representa una depreciación de 0.37%. Respecto al resto de monedas regionales, el peso chileno se apreció en 0.61%, el peso colombiano se apreció en 0%
y el peso mexicano se estaría apreciando en 0.27%. Por otro lado, el euro representa una apreciación de 0.04% y finalmente el yen japonés estaría apreciándose en 0.43%. Gracias, Kiara. Ahora veamos cómo se han comportado los principales commodities el día de hoy. Podemos observar que el precio de barril de petróleo WTI y Brent se cotizan en 76.55 y 79.47 dólares. Así, de manera intraday, varió más 0.47% y más 0.39%, mientras en lo que va del año, más 6.84% y más 3.15% respectivamente. Por otro lado, en el caso del cobre, su cotización en el mercado de Londres se encuentra en 8.794.5 dólares la tonelada, mostrando una apreciación de 0.29%. Además, en lo que va del año, viene mostrando un resultado positivo de 2.75%. En el caso del oro, se encuentra en 2.429.93 dólares la onza, con una apreciación en su valor de 0.10%. Y en lo que va del año, viene mostrando un rendimiento positivo de 17.79%. En el caso de la plata, viene cotizando en 27.40 dólares la onza, lo que representa una depreciación de 0.15%, mientras en lo que va del año se observa un resultado positivo de 15.14%. Ahora mostraremos la evolución de los principales índices en lo que va de la semana. En primer lugar, a nivel local, la Bolsa de Valores de Lima está mostrando una variación favorable de 1.98%. Asimismo, el índice del continente asiático, Shanghai Composite, mostró una apreciación de 0.05%. Luego, el índice tecnológico Nasdaq viene presentando una ganancia de 3.05%. Y por último, el índice paneuropeo Stock 600 está presentando una apreciación de 2.32%. Este fue el informe bursátil preparado por la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Muchas gracias, hasta la próxima.